a esta sala de prensa para fijar una posición sobre la crisis ambiental que está viviendo la Ciudad de México y la zona metropolitana. Tengo un documento que le voy a dar lectura y que es una posición. La crisis ambiental que se vive en la Ciudad de México y zona metropolitana puede explicarse como la secuela de una condición atmosférica, y sin duda se tendría razón con ello, pero es el resultado de una ineficaz acción gubernamental que en materia ambiental se ha tenido por el gobierno federal y por los gobiernos locales de los estados que conforman la llamada megalópolis. El fenómeno de convivencia de la población que conforma esta zona metropolitana, hablo de la Ciudad de México, del Estado de México, de Morelos, de Tlaxcala, de Puebla, Hidalgo, obliga al gobierno federal y a los gobiernos locales al diseño y ejecución de políticas públicas comunes y conexas. El tránsito de personas, bienes, servicios y productos genera una sinergia enorme y compleja. El tema del medio ambiente es un asunto de varios que deben de atenderse de manera compartida entre el gobierno federal y los gobiernos locales. Por ello, enfrentar la crisis ambiental que hemos vivido estos días es competencia del jefe de gobierno, pero también del presidente de la República y de los gobernadores de los estados conurbados. Ante ello, hago las propuestas siguientes. 1. Aprobar con una nueva norma ambiental el programa Hoy no circula para aplicarse en la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo. 2. Revisar los reglamentos de tránsito, el de la Ciudad de México y el de las entidades de la megalópolis, que conforman la megalópolis, para prever en sus contenidos normas que garanticen la adecuada movilidad, y no esos reglamentos que tienen un diseño o para infraccionar o para mantener un nivel de tránsito sin duda lento, ineficaz y contaminante. 3. Mantener una atención gubernamental permanente que prevenga la realización de marchas que provocan, sin duda, afectación y bloqueo a la movilidad vehicular y peatonal. 4. Creación de normas ecológicas que regulen la actividad industrial en la zona metropolitana. 5. El impulso de energías no contaminantes. 6. Políticas públicas que privilegien el mejoramiento del transporte público de pasajeros en la Ciudad de México y en la zona conurbada, en la zona metropolitana, en las zonas que conforman la megalópolis. 7. En suma, la contingencia ambiental debe ser enfrentada por la actividad coordinada del gobierno federal, el gobierno de la ciudad y los gobiernos estatales de las entidades que conforman esta llamada megalópolis. No es momento de una guerra de vencidas o de tomar decisiones que tendrán que revocarse porque atentan contra el derecho humano de disfrutar de un ambiente ecológico sano. Es la posición que estamos fijando sobre la contingencia ambiental y estoy a sus órdenes si hubiera alguna pregunta. Destaca que sobre modificar las velocidades de este reglamento es elevar las que se pusieron de hasta 20 kilómetros en largos tramos como el de Ciudad Universitaria.
¿En la ciudad y también en los demás estados? Sí, en la ciudad y los demás estados. Cuando pedimos uno circula general en la ciudad y los estados de la megalópolis, también busquemos modificar o adecuar o armonizar los reglamentos de tránsito en esta zona conurbada. Y claro, el de la ciudad muy importante para que se pueda reconocer que se están tomando acciones positivas. Esto no es un juego, no es un asunto de debilidad política si se modifica el reglamento de tránsito. Se trata de acciones para prevenir lo que vimos es una realidad, una contaminación enorme de aquella que tal parecía ya se había eliminado. Ahora, los Senador, científicos dicen que también esta es la ciudad con más topes en el mundo y que es una de las causas que también generan contaminación. Todas las formas de obstrucción de la movilidad deben de ser resueltas, todas las formas. Los topes es una forma muy cultural de cómo transitar en nuestra ciudad, porque también vemos que los infractores de tránsito son los que transitan a más velocidad que la permitida. Pero también una ciudad enorme como la Ciudad de México no puede seguir regulándose en la movilidad del transporte vehicular con normas que no correspondan a las vías de comunicación que son importantes las que tenemos, donde por ejemplo en el periférico encontremos velocidades que ya no corresponden a la normalidad con la que se conduce. Senador, hablas de que se tendrían que ya regular las marchas. ¿Esto implicaría que cuando existe una precontingencia se prohibiera? Yo estoy hablando de una acción gubernamental permanente para prever, es decir, de diálogo para prever que no aparezcan marchas en donde sea, a toda hora y por cualquier causa. Yo estaré siempre en defensa de la libertad de tránsito, de la libre manifestación de ideas, pero estamos llegando a extremos preocupantes en una ciudad que necesita que para sus ciudadanos, para estas generaciones y las que vienen, tengamos ciudad, No sé que después ya no tengamos ciudad que ofrecer a las generaciones y a la gente que vive en esta gran ciudad como son ustedes. ¿Esa iniciativa quién la tendría que proponer, el Ejecutivo? ¿Cómo vendría todo esto? Una acción gubernamental es una acción del gobierno federal, de los gobiernos de los estados, para que tengan un conocimiento de cuántas marchas de los estados vienen a la ciudad capital y cómo tener que prevenir para poder resolver los asuntos de la provincia en la provincia y los asuntos de la capital en la capital, pero con una actividad gubernamental de permanente prevención para resolverlas. Respeto el derecho al libre tránsito y a la libre manifestación de ideas, pero llegó el momento de cuidar a la ciudad. Oiga, senador, más allá de este grave problema de la contingencia ambiental, ¿no considera que se asomó por ahí el 2018 en este conflicto entre dos aspirantes presidenciales perfectamente claros, Mancera y Uriel Ávila? Bueno, el llamado es a los gobiernos locales de la ciudad y de las entidades que conforman la megalópolis, ¿sí? No se trata de echarse la bolita a ver quién la resuelve, no, son corresponsables, junto con el gobierno federal, El caso de la decisión del gobernador del Estado de México de cerrar los tiraderos en terreno del Estado de México sobre la basura que se genera en la ciudad, puede ser una decisión que parezca por parte de algunas gentes que se escuche bien, pero ¿saben lo que implica? Medio ambiente insano, contaminado, se puede desbordar. ¿Para qué se toman decisiones si se van a tener que revocar? Y acuérdense de mí, que las va a tener que revocar el gobernador del Estado de México. Así es que sí hay también ese incentivo, ese cálculo, sí lo hay, Alberto, sí lo hay, Rivelino, perdón, sí lo hay, y entonces que se desprovean los gobernantes de su cálculo rumbo al 2018. Senador, sobre su posición respecto a lo de los magistrados electorales. Espérame, primero que me pregunten si hay otra y después ya contesto cualquier otra cosa. Pero paradójicamente, senador, en esta administración se han reducido los espacios viales y se han puesto macetas y todo tipo de obstáculos, además de que se han ampliado las vías
del Metrobús, ¿no? Los carriles que ha provocado una dificultad en la movilidad de tránsito. Creo que así están las cosas y tiene que haber una planeación de todo esto. En el siglo XIX, al arranque del siglo XIX, hablo de 1800 y los primeros años, en Francia ya va a París el tercer rediseño de la ciudad, ¿eh? Aquí tenemos que pensar en un rediseño de la Ciudad de México, que es la ciudad de todos, es la ciudad de todos los mexicanos, la que vienen a disfrutar los poblanos, los de Chiapas y los de Baja California. Cuidémosla, y quien la tiene que cuidar, sin duda, son donde se da esa sinergia compleja, que son ese intercambio intenso de servicios, de productos, de pasiones, de enamoramientos, de todo tipo de cosas que ocurren en esta ciudad. Hay que cuidar la ciudad y para eso celebro que el gobierno federal se meta, pero que se meta bien, que se meta bien. Senador, pero lo que comentaba, estos maceteros que se pusieron en las calles y por una instrucción de una funcionaria que después se removió para ser investigada por... Que se quiten, así de sencillo, no hay cosas inamovibles, que se quiten. Se puede modificar el reglamento de tránsito y no sería un deterioro político. Se tiene que implantar nuevamente el hoy no circula, al que ya estábamos nosotros habituados. La gente que vivimos en el DF ya era parte de nuestra convivencia. Que la Corte habría resuelto 2,000 amparos o 3,000, eran 2,000, no tenía por qué haberse eliminado el hoy no circula, no tenía por qué. Ahora hay que implementarlo, pero hay que implementarlo con una nueva norma ecológica y para aplicarse en la Ciudad de México y en la zona metropolitana. Está mal aplicado, senador, porque cada vez que se le hacen ajustes, obviamente aumenta el parque vehicular y eso es la forma de enfrentarlo desde hace más de 30 años. Entonces está mal aplicado ese hoy no circula. Hay que hacer una nueva norma ecológica y diseñar un programa de hoy no circula que se aplique en la Ciudad de México y en la zona conurbana. Oiga, senador, y en este rediseño del hoy no circula, que habría la posibilidad de que fuera gratuito. Vemos que no sirve de nada, ¿no? Pero a ver, no entiendo, ¿tiene costo? La verificación. Claro, puede pensarse en eso, es otro tema. O sea, el tema de los gobiernos tiene que ver también con la concesión que se dio a los beneficentros, ¿sí?, que son de enorme corrupción la que hay en los beneficentros de la Ciudad de México y de las ciudades aledañas a la ciudad. Claro que sí. O no atarlo a la tenencia, por ejemplo. Puede ser, o sea, por eso hablo de una nueva norma ecológica, que sea el nuevo programa Hoy no circula, o como se le quiera llamar. Pero lo que no debe haber sido es eliminar lo que ya formaba parte de la cultura en la ciudad. ¿De veras cree que estas modificaciones o estos ajustes a políticas públicas no van a tener un costo político, al menos para Mancera? No debe de importar eso. ¿Por qué Puebla dijo que no se aplicaría el hoy no circula? Nunca en Puebla. ¿Por qué? Por las elecciones. Así de sencillo. ¿Por qué Uriel salió respondiendo a que cierro los basureros? Por la estructura, alguien me lo preguntó, Rivelino atrás. Por eso yo sí conmino al jefe de gobierno a que se tomen las decisiones más allá de los cálculos políticos. ¿Buscarán a Mancera para reunirse con él? Sí, lo veo todos los días. No lo he visto para ese tema. ¿En la regulación de la Constitución no viene un capítulo ambiental? Sí, es uno de los derechos. La Constitución, el proyecto de Constitución que está preparando el jefe de gobierno es un proyecto de una Constitución de derechos. Y claro que el tema ambiental se desarrolla de manera muy amplia. ¿Y ahí podrán modificar el reglamento? No. La Constitución es una cosa y el reglamento en la jerarquización de leyes, primero va Constitución, leyes secundarias, reglamentos, acuerdos administrativos. En el tema de los magistrados, finalmente. Están malas cosas. En ese tema, yo lo único que puedo decir en este momento es que están malas cosas. ¿Sí? Claudia pregunta ya, ¿por qué? A la que no veo no la contesto, ¿eh? ¿Por qué están malas cosas? Están malas cosas porque en el Senado
se ha pervertido el procedimiento de designación de los órganos donde se hacen las designaciones. Por eso están malas cosas. ¿Se pusieron de acuerdo de nuevo para repartirse los candidatos? Así es. Esa es la lógica que están siguiendo. No lo vamos a permitir, es lo único que les digo ahorita. ¿Qué es 3-2? No sé, pero yo voy a hablar en tribuna. Sí lo suben, ¿no? Si lo suben, ahí estaremos para hablar en tribuna, vamos a ver, ¿sí? Pero lo único que le digo, están malas cosas. ¿Se habla de que van a tomar tribuna o van a hacer alguna manifestación, otras acciones? No nos vamos a desvestir, eso sí. ¿Sí? ¿Vale? Gracias, senador.